Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes 12 de febrero. Vean cómo el tiempo vuela realmente. Eh, Hoy tenemos nuestro tercero y último capítulo de el fracaso de la educación pública. Hay muchas cosas que decir. Podríamos estar hablando eternamente de la educación pública, del fracaso, de lo que fue una buena educación pública, la caída de los colegios emblemáticos, el deterioro de, visto en las salas de clase, el deterioro de la educación como proceso, enseñanza-aprendizaje, del engaño que ha significado esto del ranking de notas, de la frustración de estudiantes a la hora de saber los resultados de la PAES, la prueba de ingreso a la universidad, como es el caso de Carla Zamora, que hoy día terminamos, y terminamos de contar su historia, claro, en el programa de hoy. Las declaraciones, hemos visto declaraciones de las autoridades, de distintas autoridades académicas, rectores de las universidades que estuvieron a cargo de, del invento este del ranking de notas y que hoy se muestran contradictorios en sus opiniones, como Solesi y Sánchez, rectores. Solesi fue de la Universidad de Santiago y Sánchez el actual rector de la Universidad Católica, que en su momento apoyaron este ranking, pero que no previeron que sería un engaño, porque las escuelas irían obviamente a inflar las notas para que los estudiantes tuviesen mayores posibilidades de postular por lo menos a las universidades. Y para el DEMRE ese es el gran mérito, y para otros personajes también, ¿no? Es el gran mérito, como para el ministro actual de Educación, un desastre, ¿no? Nicolás Cataldo. Vamos a ver las explicaciones, vamos a terminar con las explicaciones de él para justificar el fracaso de los colegios públicos, de los colegios municipales, y cómo él justifica la caída de los colegios emblemáticos. Un chiste, amigo, una vergüenza, de verdad. Bueno, eh, antes de entrar en materia, quiero agradecer a los nuevos suscriptores, que son muchísimos, y también la cantidad de gente que ha visto mi programa eh, vinculado con Camila Vallejo y su guardia de honor, ¿no? Así que muchas gracias, y hoy en un rato más, a la tardecita, comienzo a responder los mensajes que ya se me acumularon nuevamente. Pero amigos, no se preocupen, ustedes saben que yo respondo los mensajes, puedo demorar, claro, pero los respondo, así que de verdad yo estoy muy contento con ustedes, con la recepción que tengo de parte de ustedes, amigos, y se lo digo con la mano en el corazón, sinceramente. Así que muchas gracias. Y vayamos entonces al tema de este tercer y último capítulo, el capítulo tercero. Quedamos el lunes 5, ¿verdad?, con las declaraciones de ese desastre que se llamó Marco Antonio Ávila, de Revolución Democrática, me parece que era, ¿no?, ministro de Educación. Y él decía en 2023 que cuando supo, ¿verdad?, los resultados, dijo que estos resultados eran buenos, la confirmación que hay cosas importantes, un desafío importante en materia de aprendizaje. Lo dijo todo. De verdad, una declaración muy idiota, pero bueno, no se puede esperar mucho más tampoco de ese señor, ¿no? Pero los egresados de enseñanza media con promedio 7, porque la inflación de notas es lo que estábamos viendo, ¿verdad? El engaño de esta inflación de notas
para postular, por lo menos en las universidades, había aumentado, o sea, de un modo ostentoso, muy significativamente, de 769 el año 2012 a 3.547 el año 2022. O sea, un aumento de 460% de alumnos que terminaban su educación secundaria con promedio 7. Y yo decía que en mi época sacarse un 7, yo estudié en el liceo de aplicación, del cual me siento muy orgulloso de ese liceo. Lamentablemente, vean en lo que se ha convertido hoy. Un desastre. La última información que tengo ya hace meses, es que estos estudiantes, bueno, hicieron del liceo una fábrica de bombas, de armas, bombas Molotov, en fin, como muchos de estos colegios llamados emblemáticos, y que sí eran emblemáticos. Bueno, y ahí comenzamos, ¿verdad? Terminamos ese programa del lunes 5, perdón, con Carla Zamora, que fue uno de estos estudiantes que sintieron del engaño de lo que significó el haber sido una alumna de excelencia de nota 7 desde el cuarto año básico hasta el cuarto año medio, cuando egresó. El programa de hoy revisamos qué pasó con ella, finalmente. Veamos. Veamos entonces lo que ocurre con doña Carla Zamora. ¿Y qué otras verdades hay detrás de este engaño, amigos? Porque es un engaño. Inflar las notas es una frescura, una falta de ética, pero se sabía que iba a ocurrir. Bueno, doña Rosa Devés, que es la rectora de la Universidad de Chile, ¿no? Y que está a cargo del DEMRE, claro. Dice que se hace necesario mejorar el cálculo del indicador para evitar efectos no deseados y contrarios al propósito original. Recuerden que el propósito original era ayudar a los alumnos de los colegios más vulnerables a competir de mejor manera con los colegios particulares. Ese era el propósito original, parecía un buen propósito, parecía. Pero se sabía que iba a pasar lo que pasó, que los colegios iban a inflar las notas, aunque varios de ellos dijeron que eran los colegios particulares y los subvencionados, pagados, los que habían comenzado a inflar las notas. Después se incluyeron a los municipales. Bueno, siempre otros son los culpables. Entonces, claro, las notas ascendentes, dice doña Rosa Devés, se producen sobre todo en los colegios subvencionados y pagados, lo que indudablemente ella quiere deslizar la falta de ética, la falta de honestidad a estos colegios subvencionados y pagados, como acabo de decirlo, y liberar de culpas a los colegios municipales y liberar de culpa a todas estas políticas públicas, ¿verdad?, emanadas sobre todo a partir del régimen del segundo mandato de Bachelet, ¿verdad? De ahí viene el desastre de todo esto. Y luego, claro, deslizar estas culpas a los colegios subvencionados y a los colegios particulares, por ejemplo, como el fin de la selección en los colegios emblemáticos, que es una de las mayores catástrofes, porque en vez de equiparar, de mejorar aquellos colegios públicos, lo que hicieron fue destruir aquellos colegios públicos que sí funcionaban. Si usted cree que esa es una buena política educacional pública, autoridades están muy equivocadas, porque hoy no tenemos nada bueno de la educación pública. Cataldo habla de
que la democratización, el fin de la selección en los colegios emblemáticos, hizo que estos colegios emblemáticos decayesen. ¿Se fija usted la idiotez de esa declaración del ministro de Educación? Entonces, bueno, vamos a dejar estos comentarios para el final, como dije. Entonces, claro, la rectora de la Universidad de Chile, una universidad que se ideologizó sobremanera, lamentablemente, y obvio que está a cargo del DEMRI, está a cargo de todas estas cosas, de todas estas innovaciones, de todas estas pruebas. Sin duda que ella va a defender lo que le conviene, ¿no? Todo este costo, lo que significa para los padres pagar la prueba, ¿no? Un costo altísimo, un negociado que es esto, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, pero no son las políticas públicas las culpables. Ustedes acaban de ver, de escuchar, acaban de verme a mí diciendo las palabras de la señora Rosa Deves, ¿no? Que estas notas ascendentes se producen sobre todo en estos colegios subvencionados y particulares, no en los municipales, no en los colegios públicos. Bueno, todo el mundo miente aquí, amigo, y todo el mundo engaña de un modo descarado. Así es. Bueno, Carla Zamora, recuerdan, Carla Zamora fue una estudiante brillante de la Escuela Municipal Gabriela Mistral de La Ligua, un colegio con alto porcentaje de vulnerabilidad. Y ella desde cuarto año básico obtuvo nota 7 final y mantuvo ese promedio hasta su egreso de cuarto año medio. Y todo el mundo, claro, la tenía como una alumna de excelencia y era una alumna de excelencia en el colegio. Bueno, ella quería estudiar medicina. Ese era su sueño y es su sueño. Quería estudiar medicina. Fue becada por uno de estos preuniversitarios allá en La Ligua, por el Pedro de Valdivia. Este es otro negociado, ¿no? Estos preuniversitarios. Porque estos preuniversitarios, ¿verdad? Se llenan la boca diciendo tal porcentaje de estudiantes, tantos alumnos tuvimos con puntaje nacional. 100 alumnos, 200, no sé, pero no cuentan que reciben miles de alumnos. Y esos otros miles de alumnos son un fracaso. Esa parte no la cuentan. Este es otro negociado. Bueno, pero en todo caso ella fue becada por este preuniversitario allá en La Ligua, porque además están en todas partes, ¿no? Estos preuniversitarios son negocios redondos, están a la vuelta de cada esquina, parecen farmacias. ¿Se han dado cuenta que en todas partes hay una farmacia, un banco, un supermercado? ¿Por qué será? No sé. Bueno, y ella quería estudiar medicina. Entonces fue a este preuniversitario 2 años, en tercero y cuarto medio. Y hizo ensayos que parecen razonables, eran razonables. Y bueno, postuló a la Universidad de Valparaíso, que es donde ella quería entrar, ¿no? A la Universidad de Valparaíso. Bueno, cuando rindió la PAES a fines de noviembre, Carla Zamora pensó que lo lograría, que sí que entraría a estudiar medicina a la Universidad de Valparaíso, porque es su sueño de toda una vida, ¿no? Hoy ella tiene 18 años, claro, la edad en que normalmente egresan los estudiantes de cuarto año medio, amigos, el antiguo sexto humanidades. Bueno, y el 2 de enero, el 2 de enero fue un golpe así brutal para ella y para miles y miles de otros estudiantes.
y se siente muy avergonzada. Hay que colocarse en el lugar de estos chicos, amigos. Hay que solidarizar con ellos, hay que apoyarlos, porque ellos no son culpables, responsables de lo que vive la educación pública, amigos. Ellos son víctimas de esta educación pública nefasta, mentirosa, que engaña, que miente, que oculta información, oculta datos a los padres, ahora como la prohibición de que las universidades publiquen los resultados. ¿Eso por qué y para qué? Claro, es evidente cuál es el motivo de eso, por más que quieran justificarlo, señor Cataldo, que usted es un desastre. Bueno, supo los resultados Carla Zamora. 597 puntos en lectura, 731 en matemática 1, 437 en matemática 2 y 512 puntos en ciencias. La ponderación final fue de 768 puntos. Pero la Universidad de Valparaíso cerró la postulación a medicina con 906 puntos. Entonces vean la diferencia, la distancia entre 768, que fue la ponderación final de Carla Zamora, ¿no? Y los 906 puntos con que cerró la Universidad de Valparaíso. Vio otra posibilidad, la Universidad de Atacama, pero la Universidad de Atacama, que fue la que cerró con menor puntaje la carrera de medicina, lo hizo con 800 puntos, 861 puntos. Ninguna posibilidad. Además, eso le habría significado viajar en 8 horas, imposible. De donde ella vivía, de donde vive a Atacama. Entonces vean, amigos, hay un drama detrás del ejemplo de Carla Zamora, un drama que se multiplica por miles, un drama que alcanza no solamente a los estudiantes ilusionados, entusiasmados con su rendimiento en el colegio, lleno de ilusiones, sino que también alcanza a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, porque es gente que sueña, que lo ha hecho bien en el colegio, que se ha esforzado en el colegio. Pero ¿qué pasa? Que los conocimientos adquiridos no se condicen con la realidad. No se condicen con la realidad. Los conocimientos entregados son infinitamente menores a lo que entrega la educación particular o subvencionada, o la que entregaban los colegios emblemáticos, siendo colegios públicos. Entonces, claro, ella dice que sintió en algún momento, y hay declaraciones que nosotros vimos de ella en programa anterior, ¿no? Cuando se refiere a compañeros que tenían muy buenas notas, pero que raramente iban a clase, que ella sentía que había una sobredimensión en todo esto, de las notas, de la excelencia académica, y que no era la realidad de otros colegios. Pues bien, imagínense la frustración. Claro, ella dice que sintió mucha vergüenza, Carla, ¿no? Sintió mucha vergüenza, y yo la comprendo. Si ella por algún motivo alguna vez llega a escucharme,
Yo quiero decirle que debe luchar por sus sueños de cualquier forma, que se lo dice un profesor de muchas décadas frente a salas de aula en Chile y fuera de Chile, en la enseñanza media y en la cátedra universitaria, y que la comprende perfectamente, Carla, yo te entiendo, como profesor, como educador, como pedagogo, como papá, te entiendo, de verdad, tú no eres culpable. Carla, tú eres víctima, al igual que miles de otros estudiantes, víctima de esta educación engañosa, mentirosa. Disculpen amigos que repita esos conceptos, pero es así, es así. ¿Por qué no mejorar precisamente estos colegios que están mal, que son deficientes en sus conocimientos, en sus contenidos? ¿Por qué no mejorar estos colegios? ¿Por qué no tratar de hacer de estos colegios un caminar hacia lo que eran los colegios emblemáticos? Pero no, era más fácil destruir los colegios emblemáticos. ¿Se dan cuenta, amigos? Era más fácil eso, claro. Entonces, ¿cómo los vamos a destruir? Eliminando la selección. Así los vamos a destruir, y así los destruyeron. Entonces hoy todos los colegios son malos en la educación pública chilena. Y quieren terminar con los bicentenarios también. Bueno, ese es el triste legado del ranking. Y no lo digo yo, lo dice una experta en educación, Silvia Izaguirre, que ya la hemos mencionado varias veces en nuestro programa, ¿verdad? Entonces, ella dice, los alumnos que tienen promedio 7, luego de rendir las pruebas de admisión, se dan cuenta de que los conocimientos que tienen no se corresponden con la señal que les está entregando el establecimiento. Y son víctimas de una tremenda frustración de sus oportunidades futuras, dice Silvia Izaguirre. Claro, estos alumnos no perciben cuando están estudiando, pero a la hora de rendir la prueba o de rendir estas pruebas de admisión, sí se dan cuenta, sí comprenden que esos conocimientos, ¿verdad?, no se condicen, claro, ¿con qué? Con lo que está entregando el establecimiento. El establecimiento educacional entrega menos contenidos. Por lo tanto, los conocimientos que adquieren estos estudiantes son menores a los conocimientos que adquieren los estudiantes del mismo nivel de otros colegios, de los colegios particulares o de lo que eran los colegios emblemáticos o de lo que son todavía algunos colegios bicentenarios. Entonces, había que hincar el diente en estos colegios altamente vulnerables. Hay excepciones. Yo recuerdo que un programa, lo dije, ¿no? Colegio como donde yo estudié, una escuela mate, la escuela Elvira Hurtado de Mate. Era un barrio muy popular, Quinta Normal, en Los Francos. Y tenía alumnos con puntaje nacional en matemática. Varios. Entonces, ¿y por qué? Porque en esos colegios, a pesar de tener alta vulnerabilidad, son colegios donde estos estudiantes y sus padres han comprendido que el respeto a la autoridad es fundamental. Y la autoridad en un colegio lo representan los profesores. Ellos son la autoridad. Y autoridad, amigo,
en todo sentido, en el orden político también, en el orden democrático. Significa respeto a las normativas. Un profesor está delante de la clase, no es un mono. La sociedad, a través de los estudios que él realizó de su título profesional, le ha conferido el derecho de educar a sus hijos. Vean ustedes qué tremenda responsabilidad. Y por lo tanto, para educar a sus hijos, el profesor requiere ser respetado por esta sociedad, respetado por estos padres, por estos apoderados, por estos estudiantes. Pero eso es lo que se perdió. Eso es lo que se perdió con este concepto de libertad, que no es nada más que libertinaje. Esto de que los estudiantes tienen derecho, sí, tienen derecho, claro. Todo el mundo tiene derecho. Pero ese derecho del estudiante termina cuando debe obedecer a su maestro, cuando debe seguir las instrucciones de su maestro, de su profesor. Que el profesor tenga autoridad no significa que ande con un látigo. Que un gobierno democrático tenga autoridad no significa que ande con una metralleta, sino que debe imponer las normativas que la propia Constitución le permite. Lo mismo pasa en un colegio. Entonces, es esta idea que es la esencia de la formación ciudadana, fue absolutamente desahuciada por estos pensamientos progresistas que se tomaron la educación, por estos pensamientos de inclusión como siendo lo primordial. Recuerden que para Ávila lo primordial era, ¿verdad?, esta cuestión de la sexualidad integral. ¿Qué importaba todo lo demás? Eso era lo que importaba, la sexualidad integral. Hoy lo que importa es la ideologización de los colegios, el tener alumnos ahí, líderes. Y en eso se transformaron los centros de alumnos. Los centros de alumnos, los colegios se transformaron en esto, en la formación de líderes, formados por activistas políticos. Esa es la preocupación de los progresistas. Esa es la verdad, pues, amigos. Disculpen. Entonces se perdió la autoridad del profesor. Y claro. Pero cuando estos colegios con alta vulnerabilidad, como el colegio Escuela Elvira Hurtado de Mati y otros, hay varios otros, por suerte, han mantenido esta autoridad en el profesor y se han mantenido, ¿verdad?, estas normativas de orden, de disciplina, de respeto. Entonces a los colegios les va mejor, a los estudiantes les va mejor. El profesor se siente respaldado, puede pasar sus contenidos. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los colegios? El profesor coloca un 2, un 3, llega el apoderado y le pega. Llegan los estudiantes y lo pegan, lo amenazan. Así no funciona la educación. De ninguna manera funciona así. Bueno, estamos, dice Silvia Izaguirre, mintiéndoles muchas veces a los estudiantes respecto de sus verdaderas condiciones y capacidades. Sí, es cierto. No hay una relación, dice, entre lo que saben los niños y cómo estamos calificando los conocimientos. No, no la hay. No la hay. No la hay, yo acabo de decirlo. Cuando un estudiante merece una nota baja, hay que ponerle la nota baja. La educación es esfuerzo, es disciplina, es progreso. En mi época usted se sacaba un 2 y no iba el papá, no iba ni la mamá, ni el tío, ni nadie. Se sacaba el 2 y usted lo recuperaba.
Y si quedaba con un examen en diciembre para marzo, quedaba. Y si no tenía promedio, repetía el año y chao. Entonces, claro, no hay una relación entre lo que saben los niños y cómo estamos calificando esos conocimientos. ¿Lo estamos calificando mal o lo estamos calificando con miedo? O simplemente para que no nos golpeen, para que no nos funen, para que no nos agredan, los profesores ¿qué hacen? Inflan las notas. Porque además el propio colegio tal vez le dice, oiga, póngale mejor nota. Ve que este cabro así va a poder postular después a la U. Ya, pare de joder, oiga. Esa es la realidad, disculpen. Cruda, sin eufemismos, amigos. La verdad al desnudo. Entonces, claro, Carla pretende entrar igual a la Universidad de Valparaíso, tal vez, con algún proceso especial de admisión. Ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya bien, cumpla sus sueños. Pero, en todo caso, dice que si no le resulta, postulará a enfermería. Carla Zamora, todo mi apoyo, de verdad, donde vayas, porque se ve que eres una chica de esfuerzo. Y te repito, no tienes que avergonzarte. Tú no eres responsable de nada, tú fuiste una muy buena estudiante. Las autoridades son culpables de tu frustración, no tú. Tú diste lo mejor de ti, sin duda. Así que, sea medicina, sea enfermería, te deseo la mejor de las suertes. De verdad, Carla. Bueno, ella evidentemente ya no se siente como una alumna de excelencia. Todo este reportaje, amigo, esta es la tercera del domingo 14 de enero. Es importante echar una miradita y ver qué pasa al margen de la política, al margen de todo lo que estamos viviendo, de este desastre. Es importante revisar lo que tenemos en educación. Bueno, y Nicolás Cataldo, claro, Nicolás Cataldo habló de la caída, ¿no?, de los colegios emblemáticos. Él atribuye la caída de los colegios emblemáticos a la democratización. Se han democratizado. Claro. ¿Por qué? Porque se ha democratizado el acceso a estos liceos, dice él. O sea, la democracia es la culpable. Claro, la democracia es la culpable para este ministro, ¿no? Porque, bueno, por eso han caído los colegios emblemáticos. Entonces él da una cifra, ¿no?, que yo voy a mencionar después. Pero entonces, claro, se le preguntó en una entrevista que dio, ¿no? Yo voy a citar el medio también acá. Le dice, bueno, pero de los 100 mejores puntajes, solo 2 son de colegios municipales. Entonces, corresponden a estos colegios, antes eran muchos más, ¿no? Y lo que demuestra el fracaso total de la educación pública. Entonces él dijo que las brechas no eran nuevas. No, las brechas son viejas. Claro. Y se profundizaron, dice él, por causa de la pandemia. Entonces ahora apareció otro culpable, la pandemia. Primero fue el que se ha democratizado el acceso a estos colegios emblemáticos, porque se eliminó la ley, esta ley, ¿no es cierto?, que decía que había que seleccionar o que podían seleccionar. Ya no existe más eso. Entonces hay una ley que prohíbe eso. Pero entonces ahora de la democratización, por causa de la eliminación, de la selección, ahora tenemos la pandemia. Nunca son ellos. Ahora la pobre pandemia. Pero no dijo nada respecto de que el colegio de profesores en la época se negó una y otra vez
a reanudar las clases. Cuando en todo el mundo los estudiantes iban a clase, en Chile los profesores vagaban. Y nuestros estudiantes también, obviamente. Entonces, claro, eso perjudicó el aprendizaje. Pero no vengan a culpar a la pandemia. Mentiroso. Ministro Cataldo. El colegio de profesores tuvo en sus manos, la responsabilidad de reiniciar las clases. Pero claro, era el gobierno de Piñera, no, había que joder al gobierno de Piñera. Había que destruirlo, no importa que se destruyese la vida, el sueño, la ilusión del estudiante, no, había que destruirlo también. Porque si ese era el camino para destruir a Piñera, ¿qué importaba la destrucción de la educación? Colegio de profesores, ustedes son muy responsables de toda esta crisis. Por eso yo nunca me inscribí en ese colegio, jamás. Bueno, pero nada dijo de este papelón, pues, del colegio de profesores, que como digo, vagó, e hizo que los estudiantes vagaran, e hizo que los estudiantes fuesen muy perjudicados, ¿no? Entonces, claro, en todo el mundo los estudiantes sí iban, pero aquí no iban. Simple. Lo cierto es que los colegios emblemáticos, ¿verdad?, al terminar con la selección, pasaron, dice el notable ministro Nicolás Cataldo, de 30% de vulnerabilidad a 60% de vulnerabilidad. O sea, el doble. Esto ustedes lo pueden ver en el Mercurio del viernes 5 de enero de este año, claro. Aquí nada de lo que yo digo es inventado, todo son cifras, está documentado por la prensa, por las entrevistas que ellos dan. Esta fue una entrevista que él dio a los medios junto, me parece, con la ministra de la Cultura, otro desastre, ¿no? Bueno, entonces, insisto, ¿por qué en vez de no mejorar esos colegios que estaban mal, por qué perjudicar los que sí estaban bien? Hay que preguntarle a Cataldo eso. Entonces, se ha democratizado el proceso, dice, y evidentemente hay un cambio en el comportamiento de los resultados. ¡Genio! Genio, claro, se modificó el proceso y hay un cambio. Estos ministros de educación son todos genios, ¿no? Hoy el Instituto Nacional, lo dijimos la otra vez, ocupa el lugar 267 y el Carmela Carvajal 362, un poco más iba a desaparecer de la lista. Entonces, dice el genio Cataldo, tenemos que trabajar y apoyar a los liceos tradicionales que por décadas, escuchen bien amigos, que por décadas fueron los primeros establecimientos públicos. Claro, fueron los primeros hasta que llegaron ustedes. Y toda esa ideología farsante, mentirosa, progresista. Entonces vean las declaraciones de Cataldo. Tenemos que trabajar y apoyar a estos colegios emblemáticos que por décadas fueron los primeros de Chile. Claro, hasta que llegaron ellos y los destruyeron. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta el desastre de esta educación pública, el desastre de este gobierno, de estos ministros, de estas autoridades? Amigos, como yo dije al comienzo, hablar de educación, además me apasiona como profesor. Es uno y otro programa, pero claro, no podemos. Más adelante les voy a avisar, les voy a dedicar un programa a la educación de párvulos, la base de todo, ahí comienza todo. Será un programa único, yo les voy a avisar cuándo, amigos. Para mañana, un programa especial sobre el apologético discurso de Gabriel Boric en homenaje al presidente Sebastián Piñera. Un panegírico sorprendente. Amigos, mañana por favor no se pierdan nuestro programa aquí en Política con Carreño. Chao amigos, y muchas gracias por todo su apoyo.